Se ha recibido la siguiente documentación. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual responde el oficio número 10 de esta comisión sobre la denominación de los bienes nacionales de uso público y otras construcciones. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Me ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, presidente. Presidente, yo quiero, a nombre de la región de la Araucanía, agradecer al ministro Monker por la noticia que nos dio, que por fin el mes de junio se va a licitar el puente de Temuco para Las Casas en su etapa porque había quedado abandonado. Y este trabajo empezaría en octubre. Para empezar a trabajar va a ser con una adjudicación directa. Esta es una obra tremendamente importante para nosotros que había quedado botada y curiosamente nunca tuvo la cobertura del puente Caucao, y este es mucho más caro que el puente Caucao, el puente de Temuco. Así que agradecemos la gestión del ministro por lo que ha hecho, porque esto ya la conectividad se está trabajando, y este era un anhelo largamente esperado de toda la zona de Cunco, Melipeuco y y Padre Las Casas, que transitan por ese camino. Así que agradecerle a nombre de la gente de la Araucanía la gestión que hizo el ministro Monker, y aunque parezca curioso, usted dirá por qué no lo hacen obras públicas, porque ese puente lo ordenó el Servio, para que usted sepa, el Ministerio de la Vivienda. Así que gracias, presidente, quería agradecer, nobleza obliga. Si fuera posible, sí. Y mucho Winter ya, sí. Mucho Winter ya. Está vacilando. Estoy quietito porque no, prefiero que sabemos quién. No es lo de para presidente. Ya. Bien. Se reanuda la sesión. En primer lugar, junto con darle la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy, en forma muy especial a nuestro ex colega y hoy día ministro de Bienes Nacionales. Bienvenido, era su casa, sigue siendo su casa, don Felipe Ward. Le damos también la bienvenida, empezaremos por la dama, doña Jessica Mover, alcaldesa de María Pinto y representante de la Asociación de Municipalidades Rurales, a don Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque, y también hemos dejado, por ser lo más importante, a la región de Valparaíso. ¿Dónde está nuestro alcalde? No, de Puerto Vara. No es representante de la región de los lagos. Bienvenido, don Ramón Bamondes. Esta sesión fue acordada por la Comisión de Vivienda la sesión pasada, precisamente por la situación que se está viviendo en nuestro territorio, que es un problema de los municipios, que son los terrenos que se compran en los sectores rurales y que después se parcelan y a través de inscripciones de derechos se construyen las casas y posteriormente traen dificultades especialmente para los municipios. Ese es el motivo de esta sesión. La idea, y para que le voy a ceder la palabra a los alcaldes en primer lugar, y posteriormente el director está invitado, el director del SAC, no sé si ha llegado. Perdón, bienvenido. Don Óscar Camacho, director, también le agradecemos que haya llegado acá. Entonces, la idea mía es que exponga a los alcaldes, después dar la palabra al SAC y posteriormente al ministro
de bienes nacionales y posteriormente a los parlamentarios para que los que quieren realizar su palabra. Le cedo la palabra a don Cristian Balmaceda. Ahí está. Buenas tardes, señor presidente, muy agradecido por la invitación a los señores y señoras diputados, señor ministro. Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales de la región metropolitana. Así que agradezco mucho la invitación porque este es un tema que estamos viendo nosotros hace mucho tiempo y que nos ha creado muchos problemas. Yo voy a hacer una exposición bastante rápida porque nos dieron poquito tiempo. La Asociación de Municipalidades Rurales de la región metropolitana, y siempre parto con esta imagen, corresponde al 85% del territorio de la región. Todo lo que está en azul son las 18 comunas rurales de la región metropolitana, las que conforman esta asociación. Solo tenemos el 16% de la población en ese territorio. El punto, y por eso quiero que partamos viendo, no se ve muy bien, porque estas imágenes son bien impactantes. Este sector es un sector de la comuna de Pirque, el principal. Esa fotografía, la primera, es del año 2004. Es que, claro, no será, devuélvete un poquito, no, devuélvete más atrás, porque a la primera de las tres. Hay una evolución que yo quería mostrarla para que vean el efecto de lo que son los loteos irregulares y lo que significa la cesión de derecho o venta de cesión de derecho. Una fotografía del 2004 donde prácticamente es puro campo lo que se ve ahí, y si vamos avanzando el 2010 y el 2017, traje 3 nomás, mire cómo se han transformado ese terreno que era totalmente agrícola, está poblado entero. Los loteos irregulares, como los... sí nomás. Miren cómo está hoy día transformado eso. Los loteos irregulares son pequeñas porciones de terreno que la gente subdivide en una división irregular, loteos de 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, cuando la subdivisión predial mínima es de 40.000 metros cuadrados, salvo lo que está anterior a... Va muy rápido, parece que está pasando solo la presentación. Nosotros queríamos presentar también el caso de Paine, que es bien emblemático. Si ustedes se fijan en la fotografía, en esa, no, la anterior, aquí están, esa. Las zonas que están marcadas en amarillo son las zonas urbanas de la comuna de Paine. La comuna de Paine tiene 1.428 hectáreas urbanas y 66.371 rurales. En la fotografía siguiente se muestra, las zonas urbanas son solo lo amarillo. Adelante. Si ustedes se fijan, ahí algo pasó, pero hay una mancha donde están la zona inundable, es que la otra se veía mejor, pero algo pasó en la fotografía. Todos esos son loteos irregulares, los que están en verde y en rojo. Si ustedes lo ven, estas son las cuencas que bajan para llenar la laguna de Aguleo. Todo eso se inunda. Hay que considerar que llevamos 10 años de sequía y se han transformado en verdaderos loteos brujos, toda esa zona con grandes negocios, y que ha creado un daño y que va a crear un daño a futuro gigantesco. Imagínense, empieza a llover como llovía antes, y todos esos loteos que ya están algunos construidos, van a quedar todos bajo agua. En el caso de María Pinto, de Pirque, de Meripilla, de Buin, no es tanto en las zonas inundables como el daño que han hecho directamente en los campos. ¿Qué es un loteo irregular? Y así quiero que se entienda. Es cuando una persona divide un terreno en el sector rural fuera de los límites máximos que define el plan regulador, que en nuestras comunas nunca son inferiores a los 5.000 metros cuadrados. De hecho, desde el año 2006. ¿Qué es lo que presenta esta gente? Y aquí es donde yo quiero presentarle un par de ejemplos. Sí, están trapapelados, pero no importa. Lo que presenta la gente ya ha encontrado un negocio, porque hay que considerar que esta ley partió para regularizar los terrenos de gente que estaba instalada en algún terreno que no era de nadie, o era del Estado, llamémoslo así, podría ser de bienes nacionales, o que no tenían algún título. Entonces, se crea esta ley para poder regularizar esos terrenos. Luego, no sé si en el año 80, 81, por ahí se modifica, o antes, y la idea también era poder regularizar las parcelas Cora, una herencia.
que es muy válido, digamos, porque hay gente de campo que tiene su casa, le hereda a su hijo, a su nieto, y no tenían cómo regularizar, finalmente no eran dueños. Por lo tanto, se empieza a regularizar con esta famosa cesión de derecho. El punto es el siguiente. Hay unos requisitos que hay que cumplir, de acuerdo a la ley 2006-95, que los pone el Ministerio de Bienes Nacionales, que es no haber tenido posesión en forma agresiva de la propiedad, estar por más de 5 años instalado. Eso es un requisito importante. Pero hay una cosa que siempre nos ha llamado la atención y que dice, ¿cuándo no se puede regularizar? Cuando el bien raíz es declarado loteo irregular. Sin embargo, no hemos podido saber, lo hablamos ya con el ministro a quien le agradezco, no hemos podido saber quién es el que declara el loteo irregular. Unos dicen que el Ministerio de Vivienda, otros dicen que el Ministerio de Bienes Nacionales, y algunos han dicho incluso que las direcciones de obras de las municipalidades. Nosotros hicimos ese trabajo y nos dijeron que era el Ministerio de Vivienda, pero no lo hace, porque el Ministerio de Vivienda no tiene el mecanismo para ir a visitar las zonas rurales y declarar cada uno de los loteos irregulares. ¿Qué es lo que ofrece la gente? Y quiero mostrar una fotografía, no sé si va a salir bien, que están ahí, esa. ¿Ustedes se acuerdan o alguno de ustedes conoció a Fabricio, el de la televisión? Bueno, él partió en Paine con un loteo gigante que usted, de nuevo se pasó ahí. Lo partió ofreciendo como la foto de arriba de la izquierda. La primera lluvia que cayó allá en Paine dejó el terreno como la foto del centro, todo inundado. Y entonces el alcalde dijo, yo esto no lo acepto, y empezamos a combatir estos loteos con esos letreros. ¿Ah? Este terreno es inundable, este terreno es peligroso, este es un loteo irregular. Y hemos dado la pelea porque lo presentan como un gran loteo que tienen luz, que tienen agua y no tienen nada. Si esa es la verdad. Y en las zonas rurales tenemos que entender, y esto en todo el país, funcionamos con APRs, en muchas partes todavía con camiones aljibe para llevar agua. Y lo que a nosotros nos molesta como alcaldes, y es lo que estamos combatiendo, es el negocio que se ha transformado esto. Hoy día ya no son las personas que heredan, hoy día son empresarios que llegan a las comunas, compran un terreno, lo dividen, lo venden en sesiones de derecho, le ofrecen a la gente la posibilidad de regularizarlo en bienes nacionales en 5 años, cosa que no estaba ocurriendo. Yo le quiero agradecer públicamente al ministro las medidas que tomó en el ministerio hace muy poco, porque obviamente también había, y perdone que lo diga así, ministro, pero usted lo tiene que haber visto, mafias dentro del ministerio. Nosotros como Pirque le demostramos al ministerio que una propiedad, una carpeta que ingresó al ministerio el día 17 de diciembre del 2016 fue aceptada por el ministerio como completa para regularizar el día 28 de diciembre del 2016. Considerando que está la Navidad entre medio, y como le dije al ministro, súper eficiente el ministerio, porque además los sábados no trabaja el ministerio y el 17 de diciembre era sábado. El ministro tomó carta en el asunto y ha tomado medidas, así que estamos muy agradecidos de eso. Pero para que vean al nivel que se llega, estas son empresas dedicadas a esto. Y nosotros estamos en contra de los empresarios que quieren abusar de la gente del campo. Les compran barato, subdividen y venden estas propiedades caras. Un solo ejemplo, que es el mismo que usó el ministerio y que es el que tenemos nosotros en la justicia, es el caso en Pirque, que es el que tuvo toda la documentación. El empresario compró en 200 millones de pesos la propiedad a un campesino y la vendió en menos de un año en 780 millones de pesos, en sesiones de derecho. Eso es una falta de respeto para el ex dueño y también es una falta de respeto para toda la comunidad, porque deja botada a esa gente y crea más pobreza, porque repito, no tienen agua y no tienen luz. El problema que tenemos es que en estos loteos irregulares también se produce un problema con 2 ministerios, porque existe la ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que establece la vivienda de casa en terreno propio, la vivienda social rural, y a nosotros nos espantó cuando aparece dentro de los requisitos que podía ser una cesión de derecho. Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo con todos los ministerios, porque no puede ser que aparezca con una cesión de derecho un beneficio de construir una casa. Una cesión de derecho, y entendámoslo así, no es una fracción de tierra,
es un porcentaje de la propiedad. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Yo paso a ser socio tuyo en esta propiedad. Entonces, hay dictámenes de la Contraloría, que eso los va a hablar el ministro, me contó que lo traía, así que yo me los voy a saltar por el tiempo que tenemos. Nosotros hemos iniciado un trabajo importante en las 18 comunas de la región metropolitana en atacar estos negocios de las cesiones de derechos. Primero, como lo dije, con carteles puestos en la propiedad, esta propiedad es irregular, no se puede dividir y no va a tener permiso de construcción. Con demandas a los loteos irregulares, con mucha publicidad en medios de comunicación, y hemos iniciado una ronda que nos ha ido muy bien con distintas instancias. Nos hemos juntado con la Fiscalía Nacional, que fue muy bien acogido porque agruparon todas las causas que tengamos las 18 comunas en un solo fiscal, cosa que nos parece muy bien porque unas estaban en San Bernardo, otras estaban en Puente Alto, y así nos juntamos con el Ministerio y con el ministro, que también nos acogió, y el ministro pone una denuncia de eventual participación de funcionarios en loteos brujos de distintas partes, que eso es lo que más hemos aplaudido. Y hemos trabajado también con la Intendencia, nos juntamos que era una parte fundamental para nosotros, y nos recibió el presidente de los conservadores de Chile en una reunión, y posteriormente nos invitó a la asamblea, que de ahí nuestro presidente de la comisión supo que habíamos estado presentes nosotros. Así es. En la Asamblea General de Notarios y Conservadores de Chile, donde pusimos este problema, porque ellos estaban inscribiendo estas sesiones de derecho, y las inscribían en algunos casos con planos. Insisto, la cesión de derecho es un porcentaje de la propiedad, no es un terreno específico. Hemos seguido trabajando con distintas instancias, ya nos juntamos con el Ministerio de Bienes Nacionales, ahora nos vamos a juntar hoy día nos juntamos con el Ministerio de Agricultura, y tenemos una reunión con el Ministerio de Vivienda. Del Ministerio de Agricultura salió hoy la idea de trabajar en conjunto los tres ministerios que estén involucrados con estas ventas o cesiones de derecho, de las inscripciones y todo lo demás. Bueno, ahí hay un dossier de fotografía de todo lo que publicamos en cada uno de los diarios, lo que entrega cada municipalidad, María Pinto, Buin, Paine, Pirque, la publicación en los diarios. Pero, estimados diputados, yo insisto primero en agradecer la invitación, pero para nosotros es muy importante este tema. Nos han perjudicado mucho las comunas rurales porque en algunos casos crean más pobreza, nos dejan a nosotros con un problema que es hacernos cargo socialmente de las casas que se han construido en esos sectores. Estafan a la gente porque les dicen que es un loteo con luz, con agua, muy bonito. Hay una fotografía, ustedes las vieran en las páginas web, si se meten, ofrecen unos condominios, verdaderos condominios, y sin embargo después son unos sitios pelados que no tienen nada, los dejan botados, es una estafa verdadera. Pero socialmente a nosotros nos afecta, pero tenemos un costo adicional que es hacernos cargo de llevarles agua, retirar la basura, no tenemos camino para esos accesos, y en algunos casos, insisto, hay gente que ha vendido todos sus bienes para comprarse una, entre comillas, parcela de agrado, y se les transforma en una parcela de desagrado, porque se les creó más pobreza. Yo solo quiero agregar que a raíz de esto se han empezado a juntar en las asociaciones de municipalidades rurales de distintas partes de Chile. A nosotros nos han convidado ya a 3 lugares. Estuvimos la última vez en Combarbalá, donde había cambio de directiva de las comunas rurales, y el alcalde de Los Vilos, que era el presidente saliente, nos contaba que él en su zona está desesperado porque le han hecho lo mismo en la zona costera. Le han dividido y subdividido los terrenos en terrenos de 500 metros cuadrados, de 250 metros cuadrados. Aquí en Valparaíso también ha ocurrido lo mismo en Laguna Verde, que también nos llamaron. La próxima semana vamos a la 8ª región porque nos pidieron que acompañáramos en todo este proceso. Llevamos 3 años nosotros como comunas rurales trabajando este tema de este negocio que se hace. Solo termino, presidente, para no alargarme más, que nosotros estamos de acuerdo con la cesión de derecho que sea herencia y ayudar a la gente de campo que les corresponde esa propiedad. Pero no estamos de acuerdo y queremos ser firmes en que no estamos de acuerdo en que se siga haciendo negocios con esta tierra. Y por eso hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Bienes Nacionales. O sea, si hay que cambiar algo en la ley, que tengo entendido que sí,
ojalá salga de esta comisión. Y quiero hacer un paréntesis con respecto a esto, porque nos acaba de ocurrir algo, señor presidente, si usted me lo permite, que no es directamente con las sesiones de derecho, pero sí que nos está afectando. Hace un mes atrás, la Contraloría General de la República ha sacado un dictamen contra una patente comercial otorgada en Pirque al Palacio Las Majadas. Y la razón que da, y esto es lo grave, la razón que da es que si bien el cambio de uso de suelo se hizo bajo el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, no significa que se le pueda dar patente porque en el plano regulador metropolitano no establece esa zona como comercial. Eso es gravísimo, porque claramente el artículo 55 es para hacer un cambio de uso de suelo y transformarlo en comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Le dijimos al Contralor Regional, porque no nos quiso recibir el Contralor General, lo digo así, no nos quiso recibir, le hicimos ver que esto es grave, porque todo el comercio que existe en las zonas rurales de Chile están bajo el artículo 55. Por lo tanto, yo ya le avisé a Las Majadas, al Centro de Convenciones Las Majadas, que no se le renovaba la patente, pero tengo que hacer lo mismo con todo el comercio que hay en la comuna rural, porque todo está en el mismo artículo, o está hecho bajo el mismo artículo. Es grave porque tendría que quitar las patentes a los almacenes que hay en la comuna, a los que están en los villorrios. Todo está hecho con el artículo 55, el cambio de uso de suelo. Y no lo han querido entender. Yo creo que le pediría que se haga una revisión de la ley y que establezca claramente que ese cambio de uso de suelo es para que sea comercial, y aunque no esté en el plano regulador, si ustedes se dan cuenta, cada porción, si la tuviéramos que llevar al plano regulador, sería una locura. Solo quería decir eso, que fue un paréntesis nomás, señor presidente, y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, alcalde don Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque, por su intervención, y creo que nos ha dejado una muy buena tarea que la ha escuchado también el señor ministro. Le ofrezco la palabra a nuestra alcaldesa de María Pinto, doña Jessica Moalín. Ahí. Bueno, presidente, señores diputados, señora diputada, muy buenas tardes a todos los invitados, los funcionarios. Yo vengo representando a la MUR también como secretaria general, pero representando a la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la asociación que agrupa aproximadamente 320 municipalidades en todo el país, y que me ha encargado la tarea de hacer parte de esta solicitud. Y quiero, ya que se ha expresado muy bien y muy claramente mi colega y presidente de la MUR, Cristian Balmaceda, yo quisiera puntualizar algunas cosas que son realmente importantes y que tienen que ver con las consecuencias de el no reparar en forma inmediata esta situación que aqueja a todos los municipios del país. Hay que recordar, ¿cierto?, que estos loteos brujos no cuentan con ningún tipo de urbanización, ¿cierto? Ningún tipo de urbanización significa que no tienen calles, que no tienen alumbrado público, que no tienen una red de luz que esté bajo una norma SEC que dé la seguridad a las familias que habitan ahí de no tener un incendio, no tener una descarga o no generar algún problema a los otros usuarios de la comuna, que no tienen agua potable, muchos de ellos porque al no tener un número, ya que no pueden tener un derecho o un permiso de construcción porque no presentan una carpeta, la mayor parte de estos loteos brujos ha explotado pozos irregulares en zonas que están con prohibición, ¿cierto? Y por lo tanto están en faltas graves. Tampoco tienen resoluciones sanitarias con las fosas sépticas y muchos de ellos hoy día están colapsando nuestros suelos, que son suelos agrícolas. Es importante saber que muchos de ellos también están en terrenos de la reforma agraria y que son derechos de bienes comunes. No solamente son derechos de propiedades de herencia, que todavía no están regularizados, sino que son propiedades de derechos que quedaron de la reforma agraria, que son de varios parceleros, ¿cierto?, y que pueden ser de cientos de familias. Por lo tanto, nunca van a tener. En María Pinto hay un caso de esa naturaleza.
Lo otro es que estas familias, que son ya miles en la región metropolitana, son un costo importantísimo y van en desmedro del patrimonio de todos los municipios, porque nosotros hoy día tenemos que irregularmente y generando un menoscabo al patrimonio, recolectar la basura de personas que no pagan ningún tipo de impuesto, de que personas que no existen, pero que dejan las basuras o acumuladas en los otros vecinos que sí tienen recolección o simplemente lo dejan tirado en la calle. Por lo tanto, eso también genera varios problemas que son de contaminación ambiental. Lo otro importante es que hoy día esto se está transformando no solamente en loteos brujos, sino que cada vez están subdividiendo en menores porciones los terrenos y esto en algunas comunes se está transformando en CITES. Y eso sí que es complicado porque se presta para la delincuencia, la prostitución, el hacinamiento. Y la verdad es que se ha detectado que las personas que están actuando en la región metropolitana, que no lo dijo mi presidente Balmaceda, estuvo bueno eso. ¿Sí? Su bisabuelo. Sí, que no lo dijo Balmaceda, fue que los operadores de este tipo de loteos son, y hemos detectado los mismos, ¿ya? Y por lo tanto esto es una red, es una mafia de loteos brujos que obviamente se ha sumado a un buen negocio que parte con 100 y termina con 500. O parte con 50 y termina con 600. Depende de cuánto puedan estafar a un pequeño agricultor de la reforma agraria que necesite el dinero, un billete arriba del otro, obviamente que a una persona de campo es tentador. Bueno, lo otro es que solicitamos como Asociación Chilena de Municipalidades que seamos un servicio vinculante dentro de la ley, ¿cierto?, en la emisión de un informe previo a la inscripción en el conservador de bienes raíces, y eso es lo que nosotros pedimos específicamente. Queremos recordar que la parte mala de la ley, sí ustedes la permiten en la letra, que es que nosotros sí tenemos que demoler esas casas de miles de personas que fueron estafadas, y eso sí nos permiten, y nosotros no queremos eso en realidad, queremos que esas casas no se construyan. Por lo tanto, la ley tiene que pronunciarse antes de generar este daño, porque es daño a miles de personas, miles de familias que llegan todos los días llorando a las municipalidades, ¿cierto? Y que dicen, fui estafado. Y la verdad es que el sistema sí lo permite y lo ha permitido, y por eso nosotros pedimos que se ponga un punto final de una vez por todas. Recordar además que esto no solo ha causado un daño a las familias, sino que también a los impuestos de Chile, porque las personas que venden los loteos, cuando venden la luz, están comprando transformadores a las empresas eléctricas que no tienen ningún asco en venderlas a través de un rol, ¿cierto? Y abren empresas ilegales distribuyendo energía y cobrando 1 millón de pesos aproximadamente por la factibilidad de energía que la dan ellos mismos y redistribuyendo esa energía. Por lo tanto, aquí Impuestos Internos está haciendo vista gorda de una situación evidente en todos estos loteos brujos. Y la Asociación Chilena de Municipalidades le exige a Impuestos Internos que actúe como corresponde elevación de impuestos de esta actividad ilícita de venta de energía. Porque una cosa es pedir un transformador para una propiedad con un rol y la otra cosa es vender y cobrar sin pagar impuestos y sin tener una actividad controlada y regulada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Bueno, eso yo creo que sería lo más importante. Yo creo que hemos dicho todo, ¿no, presidente? Y creo que todos los municipios del país están bajo esta presión y lo único que tenemos y pedimos a los honorables diputados es que por favor la legislación entienda que los municipios hoy día están en una situación prácticamente de quiebra, son demasiadas las responsabilidades y sin recursos no podemos continuar trabajando de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Jessica. Gracias. Le agradecemos su intervención y creo que los aportes que ha señalado han sido importantes. Gracias. Le ofrezco la palabra al representante del sur de Chile, ¿no? También para que esté en las regiones de acá. Don Ramón tiene la palabra, alcalde de Puerto Varas. Resumir de que me hago parte y cargo de lo que aquí se ha relatado, como también decir de que esto comienza antes hay un antes y un después de la ley que se aprobó ahora el 5 de enero, la ley 20.234, que viene a regularizar procesos que ya
la tienen las municipalidades del año 2006 hacia atrás. Puerto Varas, esto lo presentó claramente el año 2001. Y para graficar, nosotros tenemos un plano regulador de 535 hectáreas y hoy día estamos rodeados por 1.500 hectáreas en parcela. En aquellos tiempos, nosotros dijimos claramente que Puerto Varas se estaba convirtiendo en un gallinero. ¿Por qué? Al usar 5.000 metros cuadrados, por un lado sacaban el agua y por el otro lado colocaban fosas sépticas o pozos negros, derechamente, y se construían lindas casas. Indudable que esto está todo interrelacionado y es por ello que nosotros, al interponer, que somos el primer municipio que interpone una querella contra los loteos brujos, es que teníamos el único argumento legal para oponernos a este enriquecimiento ilícito que provocaban los negocios antes detallados. Es por ello de que nosotros en este instante, porque no quiero redundar en los antecedentes anteriores, pedimos que se revise el Departamento de Obras de los diferentes municipios de Chile, que tienen responsabilidad administrativa ante la Seremía regional. No son dependientes directamente de la administración municipal. La otra, lo importante de esto, y aquí le cae responsabilidad derechamente al SAC. La subdivisión indiscriminada en la ley del uso de suelo es lo que ha permitido estos abusos. Yo me entrevisté personalmente con el director regional y con todos a quienes corresponde y ellos no hacen más que hacer el trámite de subdivisión y no les cabe ninguna responsabilidad en lo que están otorgando como facilidades de negocio. Y aquí hay que asumir responsabilidades. Nosotros también somos claritos en establecer y reconocer cuando el año 2001 denunciábamos esto, lo hacíamos porque veíamos lo que todos ustedes hoy día conocen y manejan y lo sufre nuestro pueblo, que es la contaminación del lago Yanquihue. ¿Y qué permite hoy la mayor contaminación? El uso y abuso de empresas que tampoco han sido controladas. Ahora, nosotros pedimos, en honor al tiempo y a la preocupación, y sé que las leyes no se pueden cambiar de la noche a la mañana, la responsabilidad del SAC, la responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque son, y lo digo con toda claridad, al no tener otro instrumento, tuvimos que depender hoy de la justicia. Y eso, actuar por temor, porque este país reacciona al temor. No se ha vendido una sola parcela. Como también hay un elemento que no es menor. La subdivisión, al darse, presume y otorga una subdivisión. Y ustedes lo han escuchado de los dos alcaldes que me han antecedido. Nosotros, como comuna, hemos pedido responsabilidad administrativa de Estado y revisar las leyes. Y son ustedes hoy día los grandes mandantes de que esto no siga ocurriendo en todo el país ante la necesidad de la segunda casa que se está dando en todo Chile. Trajimos un documento, señor presidente, que fue entregado a todos los miembros de la comisión para que se revise en detalle, pero en lo medular de nuestra presentación está también el uso y abuso del artículo 55. Eso es lo más lesivo que existe en cuanto a resolver problemas y que se potencia el no cambio del DFL2. Los guetos que hoy día se están dando a nivel nacional son producto de que la ley le es permisiva y donde la Cámara Chilena de la Construcción tiene responsabilidades totales respecto a este tema. Este es un negocio y como tal, si queremos tener una mejor calidad de vida,
tenemos que hacerlo modificando lo que quizás en el pasado fue una solución y que hoy día es un aprovechamiento indebido. Es por tanto de que nuestra propuesta, sumado de que los loteos en todas partes de Chile y sobre todo en Puerto Varas, porque el crecimiento nuestro en los últimos 20 años ha sido más del 30% de su población. Y todavía, por la burocracia que tiene todo el Estado, no podemos concluir con un plano regulador. Y es allí donde esta comisión tiene otra responsabilidad legal. Los planos reguladores deben ser ejecutados y resueltos por su gente. Somos un país diverso y disperso en territorialidad, ¿no? en la unidad y concepto nacional. Pero no es lo mismo vivir en Puerto Varas que vivir en Arica. No es lo mismo. Y con esto, y ante los proyectos de loteo brujo, hay otro gran tema en discusión, que Chile hoy día discute que no tenemos agua. Por lo menos territorialmente lo que corresponde de Concepción al sur, tenemos verdaderos ríos subterráneos y que no son bien utilizados por un mal manejo. Y le voy a decir, presidente, acabo de aprobar 5 proyectos, no de APR, sino de pozos profundos. Una APR instalado me cuesta 300 millones o 500 millones de pesos. En cambio, las soluciones que está dando Puerto Varas para un universo donde vamos a alimentar con más de 500.000 litros día agua, donde podemos llegar a más de 100 familias, nos cuesta 22 millones de pesos. Eso es perfeccionar los recursos públicos. O sea, hay toda una asociatividad dentro del problema, del complejo problema de los loteos brujos. Aquí se ha hablado de agua, se ha hablado de electrificación, se ha hablado de pavimentación, se ha hablado de urbanización. Y en ello, indudablemente, que quien paga la cuenta final es el alcalde de turno. Y no hay una labor de continuidad en los proyectos y en los programas de desarrollo de cada comuna. Porque mi problema es diferente al que tiene Pirque. Es diferente al que tiene la comuna de San Ramón. Es diferente al que tiene Arica o Punta Arenas. Pero sí, nosotros tomamos conciencia que en este documento están todos los elementos de cambio, porque de la única forma que podemos resolver estos problemas es con cambio de leyes y tener el suficiente aplomo como para cambiar las cosas en beneficio de la gente y del aprovechamiento indebido de unos pocos. Muchas gracias, presidente. Gracias, le agradecemos la intervención a nuestro alcalde de Puerto Varas, cuya invitación fue solicitada por el diputado Fidel Espinosa. Presidente, un reglamento le pudiese pedir un segundo antes de que el ministro haga uso de la palabra. Quisiera... Perdón, es que había dicho que escuchábamos primero al director del SAGI, al director y al ministro. No, lo que pasa es que le quería solamente complementar en un minuto la intervención del señor alcalde de Bamonde. Sería importante que en un minuto el asesor jurídico del municipio nos esbozara cuáles son los que ellos consideran son cambios jurídicos importantes para un aporte a esta comisión. No sé si habría acuerdo de la comisión. No, creo que no hay problema. Le damos un minuto ahí, 4 minutos. Ya. ¿Sí? Gracias, diputado Espinosa. Buenas tardes, distinguida comisión. Efectivamente, uno de los aportes que queremos hacer desde la Municipalidad de Puerto Varas es que hemos advertido además otras modalidades en virtud de las cuales hemos detectado la intención de ir produciendo loteos irregulares, que es mediante las sociedades por acciones, en donde no hay cesión de derechos, no hay radicación de derechos específicos en terrenos particulares, sino que un grupo de personas se unen a una sociedad, compran una acción y entre todos disfrutan de un bien, pero que en la práctica uno se da cuenta y hay evidentes muestras de que ocupan un espacio específico determinado cada uno de ellos, como señor y dueño de un pedacito de 500 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, y así se forman no parcelas de agrado, pero verdaderos condominios en zonas costeras acá en la zona centro, a la orilla de los lagos y de los ríos en la zona sur, con las consecuentes complicaciones que ello conlleva. El problema de contaminación al que hacía relación el alcalde Bamonde
es en el lago Yanquihue, está haciendo ahora materia de análisis en el lago Rupanco y en muchos otros lugares más, porque estos loteos se autoproporcionan soluciones urbanísticas. Los sistemas de aguas servidas que se construyen no necesariamente están supervigilados por las autoridades, porque quedan totalmente fuera tras mano, fuera de la visión de lo que se puede fiscalizar. Muchas veces hay pozos negros, no hay fosas sépticas, no están los mecanismos de filtro, de drenaje, y eso obviamente tiene otra incidencia, que es en el tema ambiental. Por lo tanto, la solución es, yo creo que lo que van a coincidir todos los alcaldes, para terminar, en definir de mejor manera las competencias y las facultades y obligaciones de cada uno de estos organismos. El Servicio Agrícola y Ganadero, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, el Juzgado Policial Local, los notarios y conservadores. Es decir, tiene que haber aquí una acción mancomunada de todas estas autoridades y organismos para poder fiscalizar, perseguir y neutralizar este tipo de situaciones. Eso sería el aporte. Muchas gracias. Tal como lo había señalado al iniciar la intervención, le ofrezco la palabra a nuestro director nacional del SAC, don Óscar Camacho. Tiene la palabra don Óscar. Ya le hicieron alguna referencia. Sí, buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que yo coincido con lo señalado por el asesor legal de la municipalidad, en el sentido de que este es un problema amplio en el que hay muchos organismos que tienen facultades, y creo que un poco lo que se ha hecho respecto del trabajo con cada uno de estos organismos respecto a la coordinación que debemos tener para poder aplicar de mejor manera lo relativo al problema que se está planteando. Algunas precisiones. Hay dos cuerpos legales que nos dan las facultades para actuar respecto a este tema, que es la ley 3.516, que es de certificación de predios rústicos. Ese decreto de ley otorga facultad al SAC solo para certificar la subdivisión de predios rústicos, no otorga la constitución de un lote en particular. Y esto referente, no se certifica una subdivisión de un lote inferior a media hectárea, ¿ya? Por lo tanto, para distinguirlo de lo que señalaba el señor alcalde respecto del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que se refiere a las prohibiciones y excepciones para la construcción fuera de los límites urbanos. Son dos elementos que son distintos, y esto da solamente las prohibiciones y excepciones para actuar sobre esos predios con más de media hectárea. Por lo tanto, las facultades nuestras están allí. Cuando nosotros podemos actuar, y la actuación nuestra tiene que ver con la denuncia a las municipalidades cuando corresponda, cuando se verifica en el hecho que ha habido una construcción y no está permitida, o cuando en esos lotes se verifica alguna construcción que tiene efectos que hoy día están entrando por el tema por la evaluación ambiental, respecto de las características que tenga la construcción, más allá de lo que faculta la ley, que son las construcciones asociadas a un predio rústico, a un predio agrícola todavía, en que incluye, por supuesto, la vivienda del propietario del predio, o las construcciones necesarias para llevar una actividad agrícola. Por lo tanto, nosotros tenemos facultades para actuar sobre determinadas materias que se complementan con las acciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se complementan con la acción también que tienen que llevar las municipalidades, y se complementan también, como se señalaba, con algunas decisiones o formas de actuar de los conservadores de bienes raíces. Porque efectivamente, si los conservadores de bienes raíces, como lo han hecho, entiendo que han acordado no hacer inscripciones con planos que no estén autorizados por el SAC, que es una de las razones que luego como estas situaciones se van quedando en el tiempo y empiezan a perpetuarse. Porque efectivamente nosotros, dentro de las facultades que tenemos, nos da la posibilidad solamente, insisto, el decreto ley 3.556, para certificar esta calidad de una subdivisión de un predio no inferior a media hectárea. Y luego, tal como le señala la ley, con esas cantidades, esas superficies, entra una serie de otras facultades y otras excepciones que permiten avanzar, pero hacia el problema que se está planteando, es decir, que haya urbanización, loteo, etcétera, pero con superficies mínimas de media hectárea.
Esas son, presidente, las facultades en las que nosotros podemos actuar y nos podemos mover, las que nos otorga la ley. Insisto que existe la voluntad de parte nuestra, obviamente, para complementarnos de la mejor manera posible con los otros organismos que tienen facultades en el tema, pero nuestras facultades son las que les he señalado. Muchas gracias, don Oscar Camacho, director nacional del SAC. Le ofrezco la palabra al señor ministro, don Felipe Ward. Tiene la palabra, don Felipe. Gracias, presidente. Gracias, estimados parlamentarios. Un gusto siempre estar aquí en la comisión. Concuerdo plenamente con lo que han expresado los alcaldes. Yo creo que aquí hay que darle la importancia suficiente a lo que ellos han hecho. Han tomado este tema, se han hecho cargo, han gastado e invertido parte de su presupuesto en la publicidad de forma que la gente se entere de lo que está ocurriendo. Y aquí claramente la Unión ha hecho la fuerza. Yo destaco el trabajo que ellos han hecho porque a nosotros nos ha servido también de incentivo como ministerio para darnos cuenta de la gravedad y la profundidad de este problema. En estos 3 meses de trabajo hemos recorrido cerca de 11 regiones y esto ocurre en todos lados. Los loteadores irregulares se van cambiando de región, se van cambiando de comuna mientras van siendo descubiertos y van buscando nuevas víctimas finalmente, que esas son las personas que se ven afectadas por parte de estas personas que son delincuentes. Y nuestra intención es perseguirlo y quiero explicar de alguna forma qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pretendemos hacer y en qué necesitamos ayuda también del Parlamento. Tengo una presentación que recoge algunos de los puntos que han expresado con mucha claridad los alcaldes, así que creo que no es necesario abordarla en completo, en detalle en relación con algunas... ¿Perdón? Sí, queda copia a cada diputado de esta presentación, pero básicamente lo que ocurre es lo que han descrito los alcaldes en la línea de que aquí hay personas que compran paños de terreno, luego a través de la figura de cesión de derechos le entregan esto que las personas que creen que es un título, pero finalmente es únicamente un derecho. Esas personas, en virtud de la facultad que nosotros tenemos, dado el decreto de ley 2695, luego de transcurridos ciertos plazos y de cumplidos ciertos requisitos, se acercan y se han acercado durante el tiempo a bienes nacionales y el Ministerio ha regularizado y ha entregado esos títulos de dominio. Eso es lo que ha ocurrido en la historia, esa es la realidad. Y finalmente aquí hay una serie de instituciones, la palabra es bien grande, pero que han sido cómplices de esta situación y creo que es bueno decirlo con todas sus letras de forma de poder abordarlo correctamente y comprender cuál es el nivel de la solución que estamos planteando. Nosotros no vamos a regularizar más este tipo de situaciones y tenemos que encontrar las razones legales para hacerlo, porque en virtud del 2695, este decreto de ley del 79, es un procedimiento bastante automático, donde se verifican los requisitos y el Ministerio únicamente tiene que aprobar o rechazar. Y nos es muy difícil rechazar cuando finalmente se cumplen los requisitos. Acá, por ejemplo, para verificar el cumplimiento de los 5 años, los vecinos mienten entre ellos, se entregan estos certificados entre ellos, aunque llevan, por supuesto, mucho menos tiempo en la gran mayoría de los casos, y se acercan a bienes nacionales con ese requisito formalmente cumplido. Pero tomamos la decisión, así lo publicamos en la prensa hace un par de meses. Así nos sumamos también a una denuncia que hicieron los alcaldes en Fiscalía. Nosotros como Ministerio no vamos a regularizar más y esto implica que va a haber personas que se van a ver afectadas, pero creo que es necesario en algún momento dar corte a esta situación de forma que la gente comprenda que aquí hay una estafa, que aquí hay un delito que está contemplado en la ley. Se hacían algunas consultas en relación a quién es la entidad o quién es la autoridad que está facultada para determinar cuando estamos en presencia de un loteo irregular. El Ministerio de Vivienda tiene facultades para hacerlo. Históricamente no lo ha hecho. Yo no quiero responsabilizar a la actual administración porque lleva muy poco tiempo y obviamente este es un tema que se arrastra y que no tiene color político, sino que se arrastra por décadas, pero no lo ha hecho. El juez también puede determinarlo. Hay un delito, hay un tipo que está contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcción que establece incluso una sanción que va desde 3 años y un día hasta 10 años, y cuando se determina que hay un loteador irregular, obviamente se está determinando asimismo en el mismo acto que hay un loteo irregular, es decir, el juez también tiene facultades para poder determinar la existencia de este ilícito. Y nosotros como Ministerio estamos en una situación bien parecida a la de los alcaldes, que finalmente se encuentran muchas veces con estas casas construidas y se enteran cuando estas casas están en construcción o construidas de este fenómeno. Demoler tiene un costo social, entre otras razones, bastante alto, obviamente, y engorroso. Y para nosotros como Ministerio es bastante complicado cuando nos enfrentamos a esa situación tomar la decisión de no regularizar. Pero nosotros tomamos la decisión, si se quiere política, si se quiere institucional, social, todas las anteriores, de no hacerlo más. Sí necesitamos herramientas legales para poder defendernos en caso que el día de mañana esto llegue a tribunales, y para eso hay algunas modificaciones que están actualmente en el Congreso, respecto a las cuales nosotros quisiéramos pedir apoyo. Como decía hace un rato, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 138 sanciona a todo aquel que realice actos o contratos que tengan por finalidad
transferir el dominio con el objeto de crear nuevas poblaciones o comunidades en contravención a las normas urbanísticas. Esto es lo que el castellano indica, está determinado con total precisión en la ley, lo que pasa es que es de difícil cumplimiento y finalmente es la función residual que tienen los tribunales, pero lo que buscamos es tener una solución anterior y no tener, como decía el alcalde, que recurrir a los tribunales, que es la última razón, si finalmente tenemos herramientas para poder solucionar este problema antes. Aquí está también contenido en la presentación que vamos a dejar, estimado presidente y parlamentarios, lo que establece el artículo 138, algo de lo que ha sido la historia respecto a cómo ha actuado en otras ocasiones y antes el Ministerio de Bienes Nacionales. Se establece también el contenido del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, al que se ha hecho mención en varias oportunidades en las intervenciones anteriores. Y nosotros básicamente, presidente, contamos con una herramienta, con dos herramientas. Uno es el decreto ley 1939, que nos permite regularizar cuando hay personas que están ocupando territorio del Estado. El 54% del territorio pertenece al Estado, es administrado por bienes nacionales y tenemos esa herramienta para corregir lo que está ocurriendo respecto de esos casos en particular. Pero cuando hay propiedad privada involucrada, tenemos que aplicar el 2695 de 1979, que nace, como se explicaba también y como se esbozaba anteriormente, para regularizar situaciones de hecho, donde personas que, por ejemplo, fallecían y le entregaban de palabra a sus herederos parte de su propiedad o dividían su propiedad para entregársela a sus herederos, finalmente quedan convencidos de que lo habían hecho por ese acto, pero cuando estas personas tiempo atrás acudían a algún servicio del Estado para, por ejemplo, acceder a un subsidio, se encontraban con que esa propiedad no era como ellos pensaban, que no estaba en sus manos, y para esa situación en general nace este decreto que permite, una vez cumplir una cantidad de tiempo y una posesión pacífica, transformar de tenedores materiales, que es técnicamente la expresión, a poseedores materiales en 5 años y después en un plazo de 1 año a través de la prescripción adquisitiva, que esa persona se transforme en dueño. Ese es el mecanismo del 2695 y es el mecanismo que ha sido mal utilizado y que ha sido descubierto, echa la ley, echa la trampa, por parte de los loteadores irregulares y que lo que establece hoy día la ley es totalmente insuficiente para poder corregir esta situación. Como también decía hace un rato, estas personas, al ser descubiertas, producto del trabajo y la publicidad que realizan los alcaldes para anticipar a la gente que finalmente se puede ver engañada, explicándoles que están vendiéndoles humo y que no les están entregando un título de dominio, se van corriendo comuna, se van corriendo región, pero han abarcado gran parte del territorio. ¿Hay una pregunta, parece? No, después. No. Tal como explicaba recién, esto funciona de esa manera. Una vez que se constituye el loteo irregular y se han entregado, se ha adquirido a través de la cesión de derechos, las personas cumpliendo esos requisitos se acercan al Ministerio y históricamente el Ministerio había regularizado. Nosotros aquí hay una información respecto a lo que hemos hecho y debo decirlo con total claridad, fruto de la denuncia y la reunión que tuvimos con los alcaldes en el Ministerio, que finalmente nos fueron a entregar información respecto a esta situación y a hacernos parte de este problema. Nosotros nos hicimos parte de esta denuncia y de inmediato empezamos a averiguar qué tipo de modificaciones había que implementar, qué proyectos de ley hay presentado, cuál es la situación legislativa y tengo una claridad, tenemos bastante claridad respecto a lo que está ocurriendo en materia legislativa y lo que nos gustaría hacer, pero obviamente que un insumo importante para tomar esa decisión es la opinión de los alcaldes, que creo que la hemos recogido, pero totalmente abierto para poder modificar y realizar las adecuaciones que sea el caso. Hay ejemplo de la publicidad que han realizado algunas municipalidades para poder atacar esta situación. Aquí también dentro de la presentación vamos a dejar, presidente, el dictamen de la Contraloría de diciembre del año pasado, del 1 de diciembre del año pasado, que da cuenta de lo que ocurre en muchas comunas, pero especialmente en la comuna de Paine. Lo leo rápidamente, lo que tiene que ver con el primer párrafo, para que ustedes comprendan que la Contraloría ya tiene noción absoluta de lo que está ocurriendo y en función de las facultades que ellos tienen también han intervenido. No procede la aplicación del procedimiento contenido en el decreto ley 2695, este que explicaba recién, para la regularización de terrenos particulares que formen parte de loteos irregulares de predios rurales de grandes extensiones que configuren posibles nuevos núcleos urbanos, sin someterse a la normativa urbanística que regule los terrenos de que se trate, en especial las aprobaciones e informes favorables exigidos por aquellas para esa zona. En gran parte de estos casos no solamente no hay urbanización, sino que no hay factibilidad de urbanización. Nos encontramos con casas construidas sobre terrenos donde no hay agua, como decían los alcaldes y alcaldesas, donde no hay luz, donde no hay alcantarillado, no hay acceso a los caminos. Es decir, el problema para las municipalidades es tremendo, es absolutamente real. Esto ocurre en gran parte del territorio nacional y yo por eso celebro finalmente, presidente, esta reunión que creo que puede rendir frutos dado lo que está ocurriendo hoy día en el Congreso y donde queremos pedirles ayuda. Existen una serie de proyectos de ley presentados
nosotros también tenemos un anteproyecto que modifica el 2695, pero hay un proyecto de modificación, una moción parlamentaria que regula el 2695, que está actualmente en comisión mixta. Nosotros quisiéramos aprovechar ese trámite legislativo. Esta es una comisión que está a la espera de ser activada. ¿Perdón? Constituida, sí. No, está constituida y desde noviembre del año pasado no ha tenido movimiento. Nosotros estamos realizando los trámites administrativos internos y hemos conversado con algunos parlamentarios de forma de introducir las modificaciones que nos han planteado los alcaldes y alcaldesas en la reunión que sostuvimos en el Ministerio. Y ahí, insisto, la palabra es de ustedes comprenden finalmente cuál es la profundidad de este problema y estamos totalmente disponibles como gobierno a introducir esas modificaciones dentro del trabajo que le corresponde principalmente a la comisión mixta. Una de las cosas que se plantea en ese proyecto, que tiene tangencialmente vinculación con esto, es que, lo explicaba anteriormente, las personas luego de transformarse de tenedores materiales a poseedores materiales y transcurrido el plazo de un año, pueden a través de la prescripción adquisitiva constituirse en dueños. Nos parece que ese plazo de un año es muy breve para lo que tiene que ver con la oposición de eventualmente un legítimo dueño que se entera únicamente a través de publicaciones en el diario y que no tiene el tiempo suficiente para poder oponerse, realizar la oposición administrativa y en tribunales, cuando es efectivamente el dueño y se ve expuesto eventualmente a perder este derecho de propiedad. Es por eso que a este decreto se le suele llamar el decreto ladrón, porque lamentablemente algunas personas pierden su título de dominio, pierden la propiedad porque no son notificados adecuadamente, no se enteran de lo que está ocurriendo y estamos plantearon los parlamentarios que presentaron esta moción la posibilidad de que el plazo sea duplicado, es decir, que en vez de un año sean 2 años. En lo que tiene que ver con la conversación que estamos sosteniendo, eso está también explicado en esta lámina, lo voy a leer. Para evitar la proliferación de los denominados loteos irregulares, el Ministerio de Bienes Nacionales busca complementar la modificación propuesta en el artículo 5, incorporando como requisito a las solicitudes en predios rurales el certificado de subdivisión de predios rústicos expedido por el SAC, que será vinculante para el Ministerio de Bienes Nacionales a la hora de determinar si el predio puede o no ser regularizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas, cuando son engañadas, cuando están finalmente en esta situación, se acercan, como explicaba recién, al Ministerio, y el Ministerio puede tomar la decisión institucional que nosotros hemos tomado de decir que esto no va a ocurrir más, que no vamos a entregar más títulos de dominio. Pero hoy día no tenemos los argumentos suficientes, y esto puede terminar en tribunales, para oponernos de forma absoluta, y es por eso que estamos pidiendo enterarnos también, como están pidiendo las municipalidades, antes de que esto llegue a bienes nacionales, a través de la obligación de que se entregue por parte de la Dirección de Obras Municipales el certificado de informaciones previas, entiendo que se llama, sí, en el caso de los que están constituidos en zonas urbanas. Y también, y esto lo conversábamos fuera de micrófono con los alcaldes antes de empezar la reunión, por supuesto en el caso de los loteos irregulares rurales, donde hoy día creo que está concentrado gran parte del problema a nivel nacional, de acuerdo a lo que nosotros hemos catastrado y mensurado, pedir el certificado de subdivisión de predios rústicos por parte del SAC. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para poder decir que no. Nosotros como ministerio, si finalmente tenemos estos antecedentes, a estas personas les vamos a decir que no, y aquí se va a producir un problema de 6 meses, 1 año, donde esto va a ser recogido por los medios de comunicación, ojalá así sea, pero la gente se va a enterar, en las comunas se va a enterar en el país de que el Ministerio de Bienes Nacionales ya no está regularizando. Y de esa forma, yo sé que va a haber gente que se va a ver afectada, que no va a poder acceder a lo que ellos pensaban que estaban comprando, que era una casa con un título de dominio, pero creo que vamos a lograr detener el problema. Esa es la disposición nuestra como ministerio. Lo que nosotros quisiéramos pedirle, Presidenta, a usted y al resto de los parlamentarios, y entiendo que estamos en sintonía en este caso con los alcaldes, es que esto pueda tramitarse prontamente en la comisión mixta, recogiendo las propuestas que han planteado los alcaldes, pero que aprovechemos ese trámite legislativo para no tener que presentar otra vez un proyecto que modifique el 2695 y tengamos una solución pronta, que a nosotros nos entregue las herramientas legales para poder hacer lo que hoy día estamos diciendo, que en el fondo es no. Eso, Presidente. Gracias, señor Ministro. Me ha solicitado la palabra el diputado Miguel Espinosa y el diputado Urrutia. Ya. Muchas gracias, estimado presidente. Quisiera igual sumarme a las palabras de agradecimiento a los expositores, al señor Balmaceda como presidente de la Asociación de Municipios, a la señora alcaldesa y por cierto también a nuestro amigo alcalde de Puerto Vara. Yo fui uno de los que propuse justamente, como usted lo decía, presidente, la invitación de Puerto Vara porque entendemos primero que este es un problema país, como lo decía muy bien el señor ministro, que se acentúa aún más en aquellas comunas en donde efectivamente el valor del metro cuadrado ha ido creciendo de manera sostenida. O sea, hoy día, hace 10 años, para dar solo un ejemplo, en Puerto Vara urbano, una hectárea de terreno podía costar 100 millones de pesos y hoy cuesta 400 millones de pesos. Lo cual muchas veces hace inviable el desarrollo de proyectos habitacionales dentro de la propia comuna porque
es imposible poder financiarlo con recursos del propio subsidio. Entonces yo quisiera, en primer lugar, presidente, valorar la exposición de cada uno de ellos y destacar lo que decía el alcalde Bamonde, en el sentido de que Puerto Vara este tema lo puso en el tapete público hace muchos años, pero lamentablemente, a pesar de que se realizaron ciertas acciones, esta venta, ¿no es cierto?, de terrenos o a través de la modalidad, como lo ha denominado el ministro de Loteos Irregulares, hace que se haya transformado en un negocio para unos pocos y en un problema para muchos. Y digo un negocio porque pueden comprar una hectárea de 60 millones de pesos en un sector rural, por lo tanto media hectárea valdría 30 millones y le pueden sacar 200 millones a esa media hectárea, o más, me dice el alcalde acá, con todos los problemas que ello conlleva. Entonces yo quiero primero valorar que una de sus primeras intervenciones del ministro Ward cuando llegó fue ver este problema. Yo quiero en ese sentido destacarlo, pero me preocupan algunas de sus afirmaciones que ha hecho. O sea, yo comparto la línea la línea motriz de lo que quiere el ministerio, que es justamente no otorgar más regularizaciones bajo esta vía, porque es seguir incentivando que esto se siga generando. Yo así lo entiendo. Pero la primera pregunta que le quiero hacer al propio ministro es ¿qué va a pasar con los que ya existen? Porque la idea tampoco es condenarlo, porque ellos son víctimas de quienes le vendieron, ¿no es cierto?, generalmente este loteo con el sueño de la casa propia que lo tiene cualquier chileno. Entonces, compraron, se quedan hoy día con el problema, pero no otorgarle a los que ya existen sería condenarlo a perpetuidad, ¿no es cierto?, a la pobreza, o quizás no a la pobreza, o por lo menos a la precariedad de no poder, ¿no es cierto?, optar a ningún beneficio del Estado cumpliendo requisitos para aquello en otras materias. Entonces a mí me preocupa eso, cuál va a ser la postura que va a tener el Ministerio respecto a eso, porque yo creo que tiene que haber una modalidad. Uno entiende que cuando se genera un proyecto de ley como lo que está planteando, la idea es que no afecte los eventuales derechos de otros, aunque esos derechos de otros hayan sido adquiridos mediante la modalidad que ya todos conocemos. Eso me preocupa un poco, porque en definitiva es también valorable que los alcaldes estén preocupados de este tema, porque es una medida bastante impopular. O sea, no es popular estar diciendo, oye, ¿sabe qué? Pero es abordar un problema de ciudad, de ver cómo construimos las ciudades del futuro, y obviamente que yo comparto con el alcalde, porque hemos sido testigos en terreno de lo que ocurre, que muchas veces al otro día que se entregan estos loteos regulares llegan al municipio a decir, oye, ¿sabe qué? Necesitamos agua, necesitamos todos estos otros elementos que son la basura, todos otros elementos que son fundamentales para el desarrollo del día a día. Entonces esa es la primera pregunta para el ministro. La segunda, ministro, es preguntarle qué opina usted de lo que dijo el alcalde respecto a este problema que genera el DFL2, su artículo 55 en particular. ¿Cuál es la opinión del ministerio respecto a eso? Y preguntarle al señor Balmaceda también su opinión respecto a lo que acabo de preguntar en primera instancia, si cuál es la postura que tienen los municipios respecto a lo que ya hoy día existe. A mí me preocupa porque deben ser miles de familias que están en esta situación hoy día sin poder regularizar aún, porque están esperando los 5 años, y va a llegar un momento que van a llegar los 5 años, puede ser 1, 2, 3 años más, pero esas personas al aplicarse esta condena de no poder regularizarla, dejamos en la incertidumbre de por vida, y eso me preocupa. Sí estoy plenamente de acuerdo, ministro, que aquí en adelante todo el rigor de la ley para que esto no siga generándose. Gracias, diputado Espinosa. Le voy a ofrecer la palabra a los diputados para que después contesten los... Me ha solicitado la palabra el diputado Urrutia, la diputada Santón y el diputado Winkler. Tiene la palabra el diputado Urrutia. Gracias, presidente. Para que sean 5 minutos nomás. 5 minutos nomás. Bueno, trataré de ser breve, pero no puedo dejar de ser cortés y darle la bienvenida a nuestro ministro y felicitarlo por esta decidida acción para evitar la proliferación de los loteos irregulares amparados en la ley 26.095, que es la que usted le toca aplicar. Y también felicitar a los alcaldes que se han atrevido. Quiero hacer 4 preguntas concretas para formarme una mejor impresión de lo que está ocurriendo. Lo primero, si esto es un delito contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcción y también en la Ley 16.741, ¿por qué los municipios, los alcaldes, los directores de obra no han hecho las denuncias a la justicia? ¿Por qué es impopular? ¿Por qué es un costo político? ¿Por qué los departamentos, o ambas, o por qué los jefes de los departamentos de seguridad jurídica no actúan? ¿Frente al Ministerio Público? No, porque está contemplado como un delito. Por lo tanto, los directores de obra, sí, y por lo tanto los directores de obra tienen la potestad para poder actuar y los municipios también. Segundo, a mi juicio el decreto, esta es una afirmación,
creo que en estos casos el decreto ley 2695 no debería aplicarse, ya que en la mayoría de los casos existe un título de dominio vigente inscrito en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, cuando se hace el estudio del expediente, existe un título de dominio. Lo compró un señor, salvo que se haya tomado un terreno, o se haya tomado un terreno fiscal o un terreno del Ministerio de Bienes Nacionales, pero que también debe existir un título. Pero en la mayoría de los casos esto opera con una compra de una parcela que ha sido subdividida a una parcela rural y posteriormente se ceden derechos. Pero en el conservador de bienes raíces, si yo voy, está inscrito y está vigente. Y no tiene ni gravamen, entonces por lo tanto no podría operar el 2695. Lo tercero, frente a la afirmación, la ley 20.234, que esto habría avanzado después de la promulgación de la ley 20.234. La ley 20.234 lo que hace es una ley del mono para loteos irregulares, así como se hizo una ley del mono, una ley más fácil, una ley más expedita, para poder permitir que se regularizaran loteos irregulares, pero bajo ciertos requisitos, y que además esos loteos se hubieran materializado, irregulares o no, antes de diciembre del año 2006. O sea, estamos hablando hace 12 años atrás. Ninguno de los casos que ha ocurrido después debería poder aplicarse esta ley. Y lo cuarto que quisiera decirle al ministro, que además que la entrega de títulos siempre en un proceso de loteo es la etapa final, no la etapa inicial. Al igual como cuando se hace un loteo en el área urbana que está permitido y aprobado por la Dirección de Obra, el último que se hace y se permite es el traspaso del lote. Una vez que el loteo se aprobó, que se inscribió en el conservador de bienes raíces, se generan los espacios o bienes nacionales de uso público y los lotes privados que se pueden transferir en ese acto, no antes. Por lo tanto, también me parece que es un error, y no le quiero echar la culpa a usted, ministro, discúlpeme, pero si ha operado así el 2695, me parece que es un error, porque la entrega de títulos debe existir al final, cuando el loteo está terminado, aprobado y recepcionado, y no antes. Porque además genera una serie de dificultades después para la solución del loteo irregular, que es imposible. Por ejemplo, alguien mencionó, las redes de alcantarillado, que son fundamentales, escurren gravitacionalmente. Y eso significa que pueden pasar por el medio de un lote que le entregamos un título con anterioridad. Y eso, ese dueño de ese lote que se le entregó no va a querer ceder la servidumbre de paso para que pase esa red. No sé si me explico, pero eso ocurre. Y hoy día hay muchos loteos de carácter irregular que se les ha entregado título a través del 2695 y que no pueden ser recepcionados porque no tienen construidas las redes o si están construidas, en algunos casos a través de los PMD se construyeron, pero las empresas sanitarias no las reciben porque no están constituidas las servidumbres de paso. Y eso es más grave aún, porque a veces una persona puede evitar que un loteo de 100, 200 o miles de personas no puedan recibir, como ocurre, y tengo ejemplo. Me las hizo el tiempo, ya hablé 5 minutos. Habrá una segunda vuelta, supongo, pero gracias, dejo planteado el caso. por su comprensión. Diputada Jimena Sandón, por 5 minutos le ofrezco la palabra. Es un poquito más corto que mi amigo Urrutia. Totalmente. Bueno, ya no me quite los minutos, por favor. Es que ando con camisa nueva, si yo ya se lo dije. Yo ya lo noté. El relax, es el relax. Eso lo dijimos, ya. Presidente, por su intermedio, me quiero adherir a las palabras que se ha dicho anteriormente, pero ¿por qué no hacer... esto es una pregunta, tal vez usted me va a decir que es todo loca, un perdonazo, poniéndome en los pies de todas esas familias que hoy en día tal vez están esperando esa regularización, que yo imagino que además es súper políticamente correcto. Cualquier gobierno que venga después, esto grito y plata, regularizar esto, o sea, y sin ningún... Y poniéndonos en los pies que esta gente lo compró, algunos me imagino sin saber que era un ilícito, con mucha ilusión detrás. También esta pregunta también va para el alcalde de Balmaceda, porque creo que ellos lo viven, o a Jessica, porque ellos saben lo que pasa con esto, porque hay toda una responsabilidad detrás que empiezan a exigir al municipio, ¿no es cierto? Y tal vez decir, bueno, de aquí en adelante se va a regularizar, pero de aquí en adelante ya no se acepta más esto. En relación a eso, ¿no existe en el conservador alguna forma de que ellos alerten de antemano esta situación que claramente se va a dar en forma irregular? O sea, ¿existe? Ya, bueno, eso yo no sabía. Ahora,
¿El ministerio tendrá, yo quiero saber más o menos la cuantía de las familias o de los lugares que se está pidiendo hoy en día esta regularización y que quedarían sin regularizar, para saber más o menos a lo largo de todo Chile cuánta gente está pidiendo hoy día esta regularización? Otra pregunta, tal vez fruto de mi ignorancia, ¿qué pasa que cuando se demuele, vi que salía aquí la alcaldesa de, no sé, creo que de Papúa, salía en alguna foto que decía en el PowerPoint ahí, iba a demoler una cierta cantidad de casas, me imagino, 40, ¿no es cierto? ¿Quién se queda con todo eso después? ¿El estafador? ¿Cómo queda esa situación? ¿Quién queda dueño de esos terrenos? ¿Siguen en el mismo problema? ¿Quedan todos dueños de esto y no pueden hacer nada futuro? Me gustaría si me pudiera aclarar eso. Y al presidente me gustaría preguntarle si saben quién está en la comisión mixta, porque por lo que entendí parece que algo viene el año pasado y hemos cambiado muchos diputados. Me gustaría saber eso y saber en qué está. Y por último, el diputado Leopoldo Pérez me dejó un encargo para el diputado Urrutia, que dijo que ustedes habían alguna vez ingresado un proyecto de ley que tiene relación con las sesiones y que tiene relación con los notarios y con el conservador, y si fuera posible reflotar ese proyecto de ley, que me dijo que probablemente usted sabía, diputado, y que hace relación directa a la situación que se está viviendo hoy día y que estamos conversando hoy día. Muchas gracias, presidente. Gracias, le agradecemos su tiempo a la diputada Jimena Sondón. Diputado Winkler, don Gonzalo, tiene palabra. No, Gonzalo le dije, ¿no es? Ya. ¿Me alcancé? Diputado Castillo, ¿puedo? No, tengo dos preguntas muy sencillas. Al ministro le quisiera preguntar, primero agradecer la presencia de todos los invitados. Mi nombre es Gonzalo Winter, soy diputado del Distrito 10, si no me equivoco, el único distrito que no debe tener ninguna zona rural, según ha sido en un cálculo a la rápida. Quería preguntarle si hay alguna figura de responsabilidad del Estado en esta materia, o sea, si hay alguna falta de servicio. No me refiero a ningún gobierno en particular, no estoy hablando de responsabilidad política, sino desde el punto de vista jurídico, si es que hay alguna forma de establecer una responsabilidad para con las víctimas de esta situación, porque yo entiendo que evidentemente han sido víctimas de un delito y eso hace que regularizar para atrás sea bastante complicado para el Estado. ¿No? El Estado no puede devolver todas las billeteras que se han robado en este país, pero si han visto jurídicamente si existe alguna figura que sea aplicable, porque me adhiero a la preocupación del diputado Espinosa. Y en segundo lugar quisiera hacer una pregunta también muy sencilla para el alcalde Bahamonde. Usted dijo una frase que quisiera profundizar. Dijo, y esta situación es por culpa de la ley, y en eso la Cámara Chilena de la Construcción tiene mucha responsabilidad. Y me quedo dando vueltas, ¿por qué tiene culpa la ley y la Cámara Chilena de la Construcción? Que supongo que... ¿Cómo tiene la ley juntos? Me parece muy interesante el tema. Después. Eso. Gracias, diputado Winkler, don Gonzalo. Voy a ser muy breve. Una de las preguntas que hacer ya la hizo el diputado Winkler, que es justamente el tema de la Cámara de Construcción, que es para el alcalde don Ramón Bahamonde. Y la otra pregunta es, no sé si en la exposición algunos alcaldes ha declarado de la demolición de muebles. Eso, si alguno de ustedes se ha atrevido a tomar esa medida. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidente. En orden cronológico, si se me olvida alguna, me corrigen. La pregunta del diputado Espinosa, probablemente la más difícil, porque en la exposición que hicimos hace un par de meses en la comisión, nosotros contamos que cada gobierno, cada 4 años, regulariza cerca de 50.000, 55.000 títulos de dominio en el periodo. Eso es mucho, eso es harto, en virtud del 2695, no en virtud del 1939, es decir, respecto de propiedad privada, no de propiedad del Estado. Eso es mucho. Y lo pongo en contexto porque este problema tiene que ver con eso, con una herramienta legal, con una herramienta social, con la facultad que se ha autoimpuesto o la herramienta que se ha autoimpuesto el Estado en orden a transformar una propiedad irregular en propiedad regular, todo el concepto que está detrás de la propiedad registral. Y
Yo pienso, diputado, que alguien tiene que decir que no en algún momento. Eso como principio orientador respecto a las decisiones que estamos tomando, pero estamos súper conscientes de que no podemos en esa decisión dejar votada a gente que no tenga responsabilidad. Yo tengo la impresión, y digo impresión porque no tenemos el catastro, por eso son irregulares los loteos, no tenemos, ante la pregunta de la diputada, no tenemos un número exacto, estamos levantando la información. Algunas municipalidades tienen bastante claro lo que hay dentro de cada municipio, pero no está la información a nivel nacional, la estamos construyendo, y en función de eso queremos saber qué cantidad de gente se va a ver afectada si nosotros hacemos un proceso rápido y si nosotros fijamos un proceso de transición. En eso estamos pensando, en un proceso de transición entre que le decimos que no a las personas, de forma que el loteador sepa que el día de mañana esto no se va a regularizar, que la gente también se entere, que los loteos disminuyan, no va a bajar a cero en un año, pero que disminuyan ostensiblemente, y que logremos terminar con el problema en un plazo razonable. Pero entre medio va a haber gente que se va a ver perjudicada. Ahora, ahí hay gente que jurídicamente tiene culpa, no dolo, pero culpa, jurídicamente. Y hay que ver de qué forma se va a asumir esa responsabilidad o esa cuota de responsabilidad, pero concuerdo con que sería injusto, y además de injusto, por injusto, sería una mala política pública el decirle no a todas esas personas, porque al final estamos entregando un nuevo problema a las municipalidades, un nuevo problema al Estado, de personas que no van a poder acceder nunca en su vida a un título de dominio y por lo tanto nunca en su vida a subsidios por parte del Estado, entre otras cosas. Entonces, estamos, diputados, pensando en una política de transición, pero el principio rector es que la respuesta va a ser no a los nuevos loteos que nosotros identifiquemos y utilizando las herramientas legales que hoy día tenemos, darle una solución a las personas que en ese intertanto que hayan actuado de buena fe se vean afectadas. Nos parece que ese es un requisito fundamental que es difícil probar, por supuesto, pero una vez que tengamos levantada ese trabajo mensura y de catastro, vamos a poder determinar qué vamos a hacer con esas personas, pero creo que hay que ponerse rojo en alguna oportunidad y nosotros hemos elegido esta administración para hacerlo. Respecto al artículo 55, comparto lo que se ha señalado. Aquí se hace un uso extensivo. Esta es un típico ejemplo de las leyes que son demasiado estrictas, que tienen cumplimiento flexible y que permiten a veces orientar, no necesariamente en función de lo que está establecido por parte del legislador, sino que se va adecuando la norma y esto se presta para usos que nosotros queremos corregir con las modificaciones que estamos presentando. En relación con la pregunta del diputado Urrutia, no se exige hoy día como requisito frente al Ministerio de Bienes Nacionales el certificado de dominio vigente. Es decir, sí puede operar nosotros no lo tenemos a la vista. Es decir, sí podría operar el 2695 y sí ha operado así en el pasado, incluso existiendo un título de dominio. Esa es se tolera, es decir, se permite bajo razón de mal este fenómeno, comprendiendo que está siendo utilizado de buena fe. Pero se puede cambiar la propiedad registral, es decir, entregarle un título de dominio a otra persona, incluso existiendo un título de dominio vigente, en virtud de lo que establece este decreto. Por eso existe la posibilidad de que los loteadores irregulares, bueno, obviamente que usted tiene razón, la última etapa administrativa, la última etapa cronológica es el título de dominio, que se entrega por parte del Ministerio y que se inscribe. Eso es lo que hay que detener, de forma de que el proceso esté viciado en su última parte y no se origine, porque saben que va a terminar mal. Eso es lo que nosotros queremos proponer públicamente. Sé que es un proceso que toma tiempo, pero este decreto, en virtud del cual se entregan cerca de 50.000 títulos de dominio en cada periodo de gobierno, se utiliza contemplando esa situación, incluso existiendo un propietario con todas las de la ley. Respecto de lo que plantea la diputada Sandón, claro, nosotros estamos levantando esa información, pero hoy día no hay un registro porque no se ha hecho ese levantamiento, no se ha hecho ese catastro, pero me parece que es una herramienta y un insumo fundamental al momento de tomar la decisión de qué envergadura va a ser esta política de transición, de forma de saber a cuántas personas estamos, entre comillas, afectando, porque no estamos afectando nosotros directamente a esas personas, pero sí va a ser un efecto social importante si nosotros no nos hacemos cargo de lo que ocurre en la mitad, entre medio, de lo que está ocurriendo hoy día y lo que va a ocurrir el día de mañana si logramos presentar y aprobar estas modificaciones que están hoy día en trámite en el Congreso. En relación con la pregunta del diputado Winter, yo pienso que no. Pienso que no hay una responsabilidad per se del Estado porque este es un acto entre privados. Es un delito que ocurre entre privados. Entidades gubernamentales o entidades estatales o servicios públicos se enteran una vez que esto está ocurriendo, lamentablemente en la última etapa, pero no hay una responsabilidad, por lo menos yo no lo vislumbro de esa manera. Eventualmente podría haber una responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales si nosotros no tenemos los argumentos suficientes para oponernos a una solicitud de regularización de título de dominio en virtud del 2695, pero no vislumbro una responsabilidad por parte de alguien más porque es esencialmente un acto entre privados, un mal acto entre privados, pero eso es lo que es. Eso hasta donde recuerdo. Gracias.
Devuelvo la palabra al alcalde, don Cristian Balmaceda. Gracias, presidente. Se nos hicieron algunas preguntas respecto al diputado Espinosa. ¿Qué opinamos nosotros sobre los loteos que existen? Yo en eso voy a ser enfático porque voy a contestar a otros diputados que han preguntado algo parecido. Nosotros, varios alcaldes sí han dictaminado las órdenes de demolición. Entre ellos estoy yo como alcalde de Pirqui, pero usando obviamente un criterio. ¿Y cuál es el criterio que hemos adoptado los alcaldes? Que las casas que no están habitadas y que han ido más allá de haberles advertido que eso es irregular y así todo no han querido tener la construcción, se les dictamina la orden de demolición para pararlo. Respecto y estamos absolutamente en contra que sigan adelante. Insisto, diputado, nosotros estamos de acuerdo con una regulación de todo este tema para las cesiones de derecho que son herencias, que caen en el mismo sentido. Porque igual hay que regularizarlos, igual hay que darle un título de dominio a esa gente, pero ellos son propietarios verdaderos. Lo que queremos parar es a estos loteos irregulares hechos por empresarios que vienen de afuera de las comunas y, como dijo mi colega la alcaldesa, se han ido cambiando además de comunas, se han ido hacia el sur. Nosotros encontramos a uno que era el mismo loteador de Pirque, el loteador en Paine, es loteador en Melipilla y hoy día es loteador en San Carlos y en Curacaví. El mismo. Entonces, van haciendo su negocio en otras partes cuando los vamos espantando. Entonces, en esos loteos, diputado, en esos loteos sí hemos dictaminado las órdenes de demolición. Hemos paralizado las obras y hemos dictaminado órdenes de demolición a casas que no están ocupadas. Ahora bien, también hemos hecho, y esto responde también a otro diputado, que lo voy a ver por ahí. ¿Se han materializado las demoliciones? Sí, en Pirque ya hemos materializado 5 y tenemos... La próxima semana tengo que demoler 8 casas. Ojo, que son loteos que ya los tenemos clausurados. No hay nadie ahí dentro del loteo. Son loteos irregulares que logramos clausurarlos, nos han puesto querellas, nos han puesto recursos, nos han puesto de todos estos loteadores y la Corte, gracias a Dios, ha aceptado la postura de la municipalidad y no ha permitido que se abran esos loteos. Por lo tanto, ha sido muy positivo porque hemos parado. Entonces, a mí me preocupa algo, sí, con respecto a lo que decía o preguntaba, respecto a qué pasa con esta gente, si hay una compensación o no. Yo comparto con el ministro que es absolutamente una decisión entre privados. Y les voy a contar algo. Nosotros hace 3 años llegamos a un acuerdo con los notarios y con los conservadores, y ellos le advierten a las personas que están comprando que no es un terreno el que están comprando, es un porcentaje que ellos no pueden dejar de inscribirlo, porque por ley uno permite, ¿no es cierto?, la cesión de derecho, pero que no están comprando un terreno físico. Y eso lo dicen todos los notarios hoy día, se lo advierten a la persona, y hay muchos que echan para atrás el contrato. Pero otros siguen adelante y dicen, sí, sí sé, porque me lo van a regularizar en bienes nacionales. El caballero se comprometió. Entonces, la víctima también está al tanto de que esto no es legal, de que no están comprando un terreno. No todos los diputados son gente humilde. Hay mucha gente humilde que sí la han utilizado, pero fíjese que nosotros también estamos defendiendo a la gente más humilde de campo que les han ido a comprar los terrenos. Porque creemos que a esa gente también los han estafado. Les compran en una cifra porque hay gente de campo, necesita su platita, y ven, como decía antes el alcalde, ¿no es cierto?, un billete sobre otro, y venden su terreno. Ahí lamentablemente hay una estafa hacia la persona de campo que vende. Cuando se inscribe en la sesión de derecho, el diputado Urrutia preguntaba sobre eso. Hay que acordarse que el conservador, no es un tema del ministerio, lo contestó el ministro, pero en el conservador, que nosotros lo hemos hablado mucho, aparte de informar, ellos no pueden prohibir aunque haya un título de dominio. Recuerden que ellos están inscribiendo la cesión de derecho, no están inscribiendo un título de dominio. Entonces, los conservadores solo pueden avisar, decir, señora, usted pasa a ser socio de este título de dominio, ¿no es cierto?, y rol número tanto, pero no es dueña de una porción del terreno. Y eso la gente no lo quiere entender. Sí, hoy día el conservador de bienes raíces no está inscribiendo porque se acogieron a otra ley que nos indicaron en esa oportunidad. Respecto a lo que proponía o preguntaba la diputada Jimena Sandón, yo creo que el perdonazo, diputada, es hasta cierto punto. Y es hasta los que se merecen. Y en eso hemos sido enfáticos los alcaldes. Mire, somos la primera línea. Somos los que estamos tomando las decisiones. Pero también tenemos que ser firmes y responsables en lo que estamos haciendo.
¿A quiénes defendemos nosotros? Los que son, insisto, y lo voy a insistir aunque suene 20 veces, a los que son los verdaderos dueños de estos loteos o parcelas, que son los herederos, son los verdaderos dueños, no a los que han hecho negocio de esto. Por lo tanto, el perdonazo, en algún minuto uno tiene que parar esto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y a su pregunta que la hizo el diputado Urrutia, si no me equivoco, respecto a qué hemos hecho nosotros, qué pensamos hacer nosotros con respecto a lo que ya existe. En el caso de Pirque y de Paine, y creo que lo van a hacer otras comunas, hemos solicitado un estudio para ver qué tan concentrado está alguno de estos loteos, o en algunos sectores. Nosotros acabamos de presentar uno por la Universidad Católica al Ministerio de Vivienda para que esa parte se transforme en una nueva zona urbana. Por dos razones. Una, porque ya están las casas, no las vamos a echar todas abajo. Y dos, porque nos da la posibilidad de tener un plano regulador para poder regular ese sector como urbano con todas sus normativas. Me queda a la del presidente. Pero yo le contesté, señor presidente, cuando me preguntaba si habíamos demolido. Sí, hemos demolido y vamos a seguir en esa postura con respecto a los loteos, porque una sola cosita quiero agregar. El ministro dijo que hay que revisar caso a caso, en este minuto tiene paralizado todo. Yo quiero agradecer al ministerio porque desde el ministerio hoy día están pidiendo un informe del Departamento de Obras que no sea zona inundable o zona de riesgo, y además les están pidiendo algo que va a sonar como divertido, pero les están pidiendo una carta del alcalde que diga que es herencia y que es la familia que vive ahí. A eso les van a dar prioridad y me parece muy bien porque no está en ninguna parte de la ley. Sabemos la complicación del ministerio, la sabemos porque se pueden ir a tribunales y demandarlo, pero hoy día la gente está volviendo a las municipalidades a pedirnos, oiga, nos piden una carta del alcalde que diga que yo soy heredero de esto, para poder regularizar mi terreno. Me parece muy bien, lo aplaudo, ministro, porque ya me ha pasado hartas veces en Pirque que están las familias reales pidiendo los certificados de título. Pero así estamos funcionando. Créanme que para nosotros los alcaldes ha sido súper difícil, pero creemos que hay que cambiar la ley, necesitamos el apoyo de los parlamentarios en que lo hagamos bien y que no dejemos la puerta abierta para que se sigan haciendo estos abusos de parte de empresarios que van a comprar terrenos para regularizar o vender estas cesiones de derecho. Muy vale, muchas gracias. Ministro, me había... 30 segundos. Sí, no, perdón, que parece que me había pedido... 30 segundos. Gracias, presidente. Solo 30 segundos porque en una de las láminas se decía que nosotros habíamos detectado un sistema, lamentablemente, que involucraba también a algunas personas que trabajaron, no que hoy día trabajan, que trabajaron en el ministerio, y esto era realidad, porque esto es una realidad, porque el loteador se contactaba muchas veces con personas que trabajaban en Santiago, en regiones dentro del ministerio, y tenían hecho el negocio, tenían hecho el arreglo, de forma que el ministerio finalmente les iba a regularizar a esas personas, entonces iban a seguro. Eso se detectó, ahí están los sumarios internos, denuncias ante quien corresponde y presentación ante el Consejo de Defensa del Estado, eso ya no ocurre. Muchas gracias, ministro. Soy la alcaldesa, doña Jessica, tiene la palabra. Bueno, tal vez un poco duro suene, pero yo creo que es necesario endurecer la ley. Si uno no quiere que las cosas pasen, ¿cierto? Porque cuando usted pregunta, diputado Urrutia, ¿qué hacen los municipios para que esto no pase? Cuando yo hice la presentación, lo que dije es que a los municipios les toca la parte fea. Les toca la parte fea por una mala ley, porque en realidad esto no debería pasar. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el espíritu de vender un derecho? Un derecho debería tener el espíritu de comprarse para tener una servidumbre de paso. Debería tener un derecho para poder tener una servidumbre de paso, de un acueducto, de un gasoducto, de un alcantarillado, pero no tener esta facilidad para comprar derechos ¿para qué? ¿Para construir qué? Si no se puede construir nada. Entonces yo creo que la ley debería ser más clara para que nos evitemos todo este desgaste. En primer lugar, para poder demoler una casa, un municipio debe contar con los recursos. María Pinto es la comuna más pobre de la región metropolitana en recursos, dado a que, como es la comuna más rural de la región, las actividades primarias no pagan impuestos, según la ley de renta. 2. Y también, gracias a la ley de renta, las casas que tienen un valor inferior a 229 UTM, creo, no pagan la recolección de basura. Por lo tanto, nosotros somos subsidiarios prácticamente
en casi todo lo que es los servicios. No tenemos ningún sistema de salud privado, no tenemos ninguna escuela privada, y entonces no podemos darnos el lujo tampoco de ir a demoler nada, porque no tenemos ni siquiera el personal para hacerlo. Tenemos 33 funcionarios de planta, 3 carabineros por turno. Entonces la realidad de determinados municipios no es la misma en todo Chile. Por lo tanto, claro, uno quisiera actuar de manera más rápida o más efectiva o más eficiente, pero no puede hacerlo. Eso es muy complejo. Por lo tanto, no se demuele porque para ello se necesita financiamiento. En todo caso, se enviaron a todos los casos a juzgado de policía local. La policía local cursó las infracciones. Muchas de las personas son de escasos recursos y por lo tanto pagaron con cárcel, aunque usted no lo crea. Porque cuando no hay dinero, se tienen que ir a la cárcel. Entonces duermen en la cárcel y cuando pagan su multa vuelven a la casa. Se demandó a los vendedores, pero las sanciones son muy livianas. Por lo tanto pagan la multa, no van presos. La solución es clara y para evitar esto se debe prohibir la venta del derecho, a excepción, ¿cierto?, de lo que les explico, que los derechos deberían ser para la servidumbre, para poder pasar, para tener el derecho de los pasos, y no para parar una casa, porque ¿para qué más quiere un derecho? Si no va a ser para una asociación o para algo ilícito. Deberíamos tal vez pensar en eso. Yo no sé cuál es el espíritu de la ley, me gustaría saberlo. Y les pido disculpas, pero la verdad es que como alcaldesa muchas veces siempre critico lo mismo. La ley dice claramente que no debemos hacer leyes o no se deben aprobar por el Parlamento leyes sin su debido financiamiento, pero eso nunca se ha materializado. Y finalmente nosotros lo que hacemos es administrar pobreza, a excepción de algunos municipios del país que administran riqueza. La mayor parte de los municipios, por lo menos 210, lamentablemente hoy administran pobreza. Así que, muchas gracias. Gracias, alcaldesa Jessica Moari. Perdón, le doy la palabra y después el señor alcalde de Puerto Varas. Está la pregunta de la Cámara de la Construcción. Señor presidente, señor ministro, diputado, yo creo que fui claro en la primera exposición que esto es materia de ley. No podemos seguir hablando de situaciones puntuales. Como también le respondo de la misma forma, diputado Urrutia, yo actúo por la obra, no por los votos. Y en eso que no me tiembla la mano en haber aplicado y haber denunciado y haber sido el primer municipio que lo llevó a los tribunales estos hechos, al no tener ningún tipo de reserva de carácter legal. Lo primero parte en modificar la ley respecto a los planos reguladores. Porque si la ciudadanía, los 345 municipios, no tienen autoridad de la vida que se quieren dar, mal podemos nosotros entrar a regular sobre la base de leyes nacionales. Y el artículo 55 fue preciso en su idea de resolver los problemas sociales en un momento histórico de este país. También decirle que ese artículo 55 se ha aplicado a nivel nacional. ¿Y quiénes lo han aplicado? En beneficio y aprovechando del DFL2. Las grandes constructoras que se asocian irregularmente con la sanitaria, dan las factibilidades que no están concedidas incluso dentro del contrato. No puede ser que SAL tenga una capacidad de entrega de 60 litros por segundo en Puerto Varas y tenga una capacidad de llevar a la planta 90, no existiendo hoy una red que separe las aguas servidas de las aguas lluvias, teniendo una pluviometría de 1800 milímetros. Es por ello de que esto todo va a decantar en cómo atacamos la ley para terminar con la especulación. La especulación no solamente se da en terreno, también se da en las grandes poblaciones. No puede ser que el DFL2 siga existiendo cuando se creó para la clase media, dando la alternativa de 140 metros cuadrados. Y hoy día ese mismo DFL2 se ocupa en el gueto de Estación Central, en el gueto de Ñuñoa, donde se están vendiendo departamentos
por 30, 40 metros cuadrados, bajo ese pretexto. ¿Y por qué le digo esto? Todos y cada uno de nosotros tenemos relaciones directas y negociamos el desarrollo de nuestras comunidades. Pero cuando hay aprovechamiento indebido también, uno tiene que tener la fortaleza de denunciarlo. Y eso es lo que nos ha acontecido a nosotros. Y hoy nos estaban pidiendo que en Puerto Vara aumentáramos por hectárea la densidad habitacional, cosa que nosotros no aceptamos. Pero por ello, también y le cuento una anécdota, con esto termino. Nosotros estábamos en el 5º lugar de calidad de vida el año pasado, 5º lugar. Por tomar medidas contra la Cámara Chilena de la Construcción, aparecemos en el número 26 y nos ganó San Miguel. ¡Qué extraño! Es realmente extraño. Y con eso le contesto, diputado. Está absolutamente interrelacionado el poder del recurso y la mala utilización de la ley en desmedro de la calidad de vida de la gente. Y eso sucede en todos los ámbitos del desarrollo urbanístico de toda la ciudad de Chile. Perdón, el diputado Rute me había solicitado la palabra. Yo, brevemente, a ver, yo me alegro mucho que los alcaldes tomen medidas con respecto a este flagelo que significa para la ciudad el crecimiento irregular fuera de la planificación urbana. Yo creo que es parte de sus deberes, por lo demás, hacerlo. Pero aquí hay dos tipos hay una falta y un delito. El construir sin permiso es una falta que está contemplada en la ley y que debe ser denunciado en los juzgados de policía local. Eso es una cosa. Y el director de obra tiene facultades para actuar y poder hacerlo, denunciarlo y ordenarla. Y el que firma el decreto de demolición es el alcalde. Por eso preguntaba por el costo político. El director de obra solo informa, pero es el director de obra el que es el alcalde el que lo firma. Ahora, independientemente... Perdón. El de obra, por favor, que quede claro, y eso no está claro en Chile, no depende del alcalde. Sí lo sé, pero... Entonces, ¿qué sucede? No, pero, a ver... Perdón, evitemos el diálogo. ¿Terminó, alcalde? Está claro que los directores de obras pertenecen o dependen administrativamente de los alcaldes, pero funcionalmente en las materias que le compete a la aplicación de la ley dependen de los CEREMI, que es autoridad técnica. Pero eso no inhibe que el alcalde, y así está contemplado, si descubre que hay personas que construyen sin permiso, tiene que hacer la denuncia y informar al alcalde para que el alcalde emita el decreto de demolición. Ahora, otra cosa es que no tenga dinero para poder hacer la demolición. Pero me alegro que ustedes hayan funcionado a pesar de las dificultades que tienen. Pero además del permiso sin construcción, aquí hay un delito contemplado en el Código Penal. O sea, además de que el director de obra les informe, le pida la demolición y sea pasado al juzgado de policía local, esto hay que denunciarlo porque esto es un loteador brujo, contemplado en la ley 16.741, y esa persona tiene que ir a la justicia para detener al operador que está haciendo, porque el que construyó es el que compró el derecho, bien o mal, engañado o no, pero el que hizo la operación del loteo, y ahí está el delito, es este desarrollador inmobiliario, entre comillas. Entonces, por eso le preguntaba, porque son dos acciones las que al menos hay que hacer. Y lo que decía el ministro, no sé, preguntarle, porque me queda una duda. Dice que hoy día ustedes les van a exigir certificados de herencia para poder tramitar iniciar el proceso de la 2645. No. No, le está pidiendo una carta del alcalde. Sí, por una carta del alcalde que diga que es herencia. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no han podido hacer una posición efectiva? Que es el objetivo inicial del decreto de ley 2695. Una persona que vive en el campo, que heredó, no sé, una hijuela, que nunca hizo la posición efectiva, que eso está inscrito a nombre de sus bisabuelos, y que quiere ceder los derechos de esa posición. ¿Ya? Pero, perdón, los puede comprar. No es para lotear, porque el delito aquí es cuando no es porque cede los derechos, sino porque subdivide artificialmente ese predio en pequeños lotes y para hacer una operación inmobiliaria al margen de la ley. Ese es el delito, pero no que se transfiera la cesión del paño completo con el objeto de transformar en dinero algo que le pertenece y que no pudo nunca hacer la posición efectiva. Gracias. Perdón, antes de darle la palabra al ministro, diputado don Gonzalo Winkler. Presidente, muy corto, quiero agregar una reflexión. Creo que la gravedad de lo que señala el alcalde de Puerto Vara
es tal que requiere una reflexión más profunda. Estamos hablando, porque a mí la respuesta cuando se dice, no, si eso ya es ilegal, no, pues si en el derecho y en las políticas públicas no solo se trata de declarar legales o ilegales las cosas, sino que también se trata de generar condiciones para evitarlas. En Chile existe, voy a poner un ejemplo nomás, para que me sigan la lógica. En Chile existe el narcotráfico y siempre ha sido ilegal. Y eso no quita que el Estado tenga un montón de políticas públicas para evitar el narcotráfico, porque ilegalizarlo no ha servido para eliminarlo. De hecho, tenemos un montón de políticas para eliminar el homicidio. El homicidio ha sido ilegal en todos los códigos, desde el Código de Hammurabi, y sigue existiendo. La gravedad de lo que ocurre aquí, de la denuncia que está haciendo el alcalde y que espero que quede en acta, es que dice que el poder de lo legal no alcanza para evitar una ilegalidad. Es decir, que alcalde más diputados, con todo el poder que se concentra en esta mesa, no seríamos capaces de enfrentar a otro poder que no está reconocido. Entonces nos invita a una reflexión bastante grave acerca de, y cito el título de un libro que se lo hace poco, el poder del poder. Y no se trata solamente de decir, no voy a hablar de ese tema porque eso ya es ilegal y por lo tanto que proceda la ley, porque el alcalde está diciendo inclusive que las consecuencias para su administración de hacer cumplir la ley son más graves que las consecuencias de permitir la ilegalidad, ¿cierto? Si es que no sé si lo estoy interpretando bien. Eso, como legisladores, es de una gravedad absoluta. O sea, el que cree que el alcalde está mintiendo tiene que decirlo ahora, o si no, se va con una tarea para la casa del porte de la ilegalidad que el alcalde está denunciando. Muchas gracias. Muy bien. Le ofrezco la palabra a la... Perdón, antes del diputado Calixto. Sí, muchas gracias, presidente. Solamente en la misma línea del diputado Winter, respecto a en el tiempo de reflexiones, también consultar, si hay tiempo, al señor ministro, muy breve, respecto a qué es lo que está haciendo también el ministerio para no solamente buscar sanciones, porque acá hay una situación dolorosa, yo creo, de la gente que compró un terreno, que construyó, que hizo una inversión y que luego se dictamine demolición. Yo creo que es una situación, una tragedia para una familia que invirtió. Pero más allá de eso, este problema se va a seguir repitiendo. Yo represento una zona, a una región joven, donde cada viejo reparte como quiere, sin ningún tipo de regularización, sin ninguna regla. Entonces, también tenemos que comparar y ver cómo operan otros países en esta materia y cómo modernizamos el sistema. Porque aquí efectivamente el problema pasa, uno, por el problema de planificación urbana y los planos reguladores y toda la burocracia que ello conlleva, y también respecto a que esto no está en línea. Entonces, esto debiese estar en línea, de manera que ni siquiera a una persona que va a lotear se le permita un loteo de estas características. Entonces, ¿cómo estamos pensando un Chile 2.0 en esta materia para que no sigamos en esta lógica tan antigua? Eso, presidente. Gracias. Le ruego la palabra al alcalde y después al señor ministro. Yo quería, muy cortito, responderle un poco al diputado Urrutia respecto a qué es lo que ha hecho o qué hacen las municipalidades. Sí se han hecho las fiscalizaciones, pero estamos con un pero, diputado, que los tiempos son muy largos. Cuando se hace una notificación de una paralización de una obra, se cita al juzgado policial local y el juzgado policial local tiene que dar 60 días para tratar de regularizar, sabiendo que no puede regularizar, pero por ley tienen que darle 60 días. ¿Cuál es el problema? Que las casas las terminan en 30. Entonces, cuando ya se pasó el plazo, la casa está construida. Y lo otro que quería agregar, respecto a lo que preguntaba, perdón, el diputado no escuchó. Calixto. Don José Miguel. Miguel Ángel. Pero Miguel, por lo menos. Diputado Miguel Ángel, ¿sabe qué? Hay que considerar una cosa, que aquí se está hablando, o se ha pretendido que pensar que la gente que hace esta regularización o que vive o que compra son todas personas de escasos recursos. No. Aquí hay un porcentaje altísimo de segundas casas. Y en esos loteos nosotros estamos mucho más enfocados que en, insisto, en las herencias o las personas que realmente les corresponde, o incluso algunos que han vendido su propiedad en otro lado y han comprado. Queremos ordenar. El punto es que necesitamos las herramientas también. Cuando nos dejan mucho tiempo de espacio para actuar, no tenemos las herramientas para poder.
trabajar ese punto de cómo parar inmediatamente un loteo, cómo dictaminar la orden de paralización de una obra. La gente no hace caso y finalmente la gente cree que aquí no va a pasar nada. Y es efectivo porque durante 40 años no ha pasado nada. Se construye la casa, le sacaron un parte, tengo mi casa de campo, porque eso nos pasa a nosotros. Es la casa de campo del que viene de otra ciudad, o en el caso del que contaba yo al principio, el alcalde de Los Vilos, que dijo, yo ni siquiera los puedo notificar porque las casas están cerradas durante todo el año. Entonces no los puedo notificar, porque es segunda casa. Quería aclararle eso, diputado, que sí se han hecho se toman las medidas de parte de los municipios, pero los plazos de los juzgados de policía local son demasiado largos. Y ya está construida la casa cuando nosotros queremos actuar. Muy bien. Antes de la palabra al señor ministro, no sé si el director del Nacional del SAC, don Oscar, quisiera hacer algún comentario antes de que ya estamos llegando. No, presidente, yo creo que con lo que se ha señalado, estamos atentos, por supuesto, a colaborar con lo que se defina como acción conjunta con las otras entidades que tienen facultad en este tema. Gracias, Oscar. Bien, creo que estamos ya a punto de cerrar. Vamos a pedirle al señor ministro que cierre con esto. Y una pregunta, o sea, aquí el tema que yo veo es que ya los loteadores se van a ir a otros lugares. Y como aquí muy bien se ha dicho, están llegando a San Carlos, que está en nuestra región. Entonces no sé si el ministerio o el gobierno pudiera socializar esto y publicitar estos hechos, porque yo creo que ya eso yo creo que lo que quisiera señalar al ministro para que usted cierre. Muchas gracias, presidente. Cosas finales. Hoy día la ley no exige como requisito este antecedente que nosotros estamos pidiendo en colaboración con las municipalidades, pero sí sirve para varias cosas, entre ellas dos: que los alcaldes o que las municipalidades se enteren de lo que está ocurriendo antes de que la casa esté construida, y dos, nosotros poder distinguir entre la situación cuando hay buena fe y cuando no. Normalmente cuando hay familiares hay buena fe. Para eso existe el 2695, ese es el origen de este decreto. Va a seguir existiendo, para eso se ideó y va a seguir existiendo porque esto ocurre y es parte de nuestra cultura, nuestra tradición. Y mientras exista este traspaso irregular, esta propiedad no registral, esto va a seguir operando en los números de decenas de miles como ocurre cada 4 años en todos los gobiernos. Pero sí nos sirve para esos dos efectos al menos. No es que nosotros exijamos ese requisito porque no estamos autorizados para exigirlo, pero sí es una complicidad en el buen sentido de la expresión que nos permite detectar tempranamente la situación, a los alcaldes y a nosotros, a las municipalidades y a nosotros, y poder distinguir la situación en la que existe buena fe, que normalmente está vinculada a la existencia de familiares y de una herencia, y la situación en la que de la que estamos conversando hoy día, que tiene que ver con los loteos irregulares, donde no se da el caso de los familiares en el 99% de los casos. Respecto de, 2695 va a seguir existiendo y nosotros comprendemos que hay una política pública que hay que mantener y la razón por la que estamos hoy día acá es porque independientemente de la existencia de ese decreto hay que atacar esta situación en particular, para lo que reitero, presidente, con su autorización, la necesidad de que abordemos y sigamos avanzando en la mixta. Creo que ese es el camino. Si el día de mañana le damos urgencia a otros proyectos de ley, bienvenido sea. Está la posibilidad de que el Ejecutivo le entregue patrocinio, urgencia, pero lo que está avanzado en la mixta nos va a permitir en un plazo breve poder salir de este grave problema, poder dotarnos a nosotros como Ministerio de herramientas que hoy día no tenemos y poder darle una solución también en el corto plazo a este problema. Y en materia de publicidad, quiero contarle que nosotros en la segunda semana en realidad de marzo, le entregamos la solicitud a nuestros Ceremis en todo Chile y estamos monitoreando la solicitud que hemos hecho a través de videoconferencias quincenales para que ellos levanten la información en todas las regiones del país y poder realizar una campaña a nivel nacional. Los recursos no pueden únicamente provenir de las arcas municipales, tiene que haber también un esfuerzo por parte del gobierno central. El nuestro es un ministerio modesto que no tiene muchos recursos, pero que tiene como corazón de su administración el darle solución a este problema, entre otros, y estamos disponibles para colaborar en esas campañas que creo que es importante. Un porcentaje importante de la población actúa de buena fe, son personas muchas veces de escasos recursos que tienen situación socioeconómica que quizás justifica que nosotros pensemos en una política de transición, pero también hay gente inescrupulosa que, asociada con estos loteadores irregulares, sabe muy bien lo que está ocurriendo y sabe en lo que se están metiendo. Para eso estamos levantando esa información como catastro, para poder distinguir entre ambas situaciones, pero sí vamos a colaborar con publicidad porque creemos que también es una buena medida. Gracias, señor ministro.
Pues la información que me ha señalado la biblioteca, el proyecto que usted señala le constituye al Senado, constituir la comisión mixta. Tengo entendido que no se ha constituido. Así que entonces nos preocuparemos, usted se preocupará y yo también me preocuparé para que se constituya la comisión mixta. Bien. Presidente. Diputado Urrutia. Una sugerencia, presidente, para continuar tratando este tema. Me parece que es necesario invitar al ministro de Vivienda y Urbanismo, porque más allá de las facultades que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales para entregar títulos a través del decreto ley 2695, a mí me gustaría ahondar mucho más en cuál es qué es lo que piensa el ministro de Vivienda con respecto a los loteos irregulares que se producen en las distintas comunas del país. Yo creo que ahí hay mucho que hacer para modernizar la ley de loteos irregulares. Bien, entonces vamos a hablar con el señor ministro de Vivienda para invitarlo a hablar del tema. Bien, yo quiero agradecerle la presencia de nuestros invitados, todos quienes fueron a nuestro alcalde, don Cristian Balmaceda, representante de doña Jessica Morín, a don Ramón Mamondes, a nuestro director regional del SAC, y por supuesto a quien tiene tiene el deber y la preocupación, al señor ministro, que una vez más ha llegado aquí a esta comisión, a quien, tal como lo señalé al iniciar esta sesión, aquí lo recordamos más que como ministro, como un colega. Así que muchas gracias, señor ministro, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.